Chicago White Sox vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. White Sox en Diamondbacks. Drew Thorpe abrirá para Chicago. Thorpe en su debut en MLB permitió una carrera merecida con 4 ponches en 5 entradas en Seattle. El derecho fue una selección de segunda ronda en 2022 de Cal Poly que ha puesto grandes números en las ligas menores en las últimas 2 temporadas. Jordan Montgomery será el abridor para Arizona. Montgomery tiene 10 aperturas con una efectividad de 6.58 y un whip de 1.67. El zurdo ha visto su tasa de ponches disminuir al 13.7% con 8.2% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 44.4% con 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Arizona en sus últimos 7 juegos batea .292 y anota 6 carreras por juego y ha superado la línea en 6 de esos juegos. Han superado la línea en 11 de 14 este mes. El bullpen de los White Sox en la carretera tiene una efectividad de 4.82 en sus 37 juegos. Juega a favor de Chicago y Arizona sobre 8.5. Cincinnati Reds vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Reds en Brewers. Frankie Montas es el abridor para Cincinnati. Montas tiene 12 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.55 y un whip de 1.39. El veterano poncha al 18% con un 9.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 39.4% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Colin Rea es el abridor para Milwaukee. Rea ha aparecido en 13 juegos con una efectividad de 3.31 y un whip de 1.26. El derecho poncha al 15.9% con un 7.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 40.9% con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.49 sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Cincinnati está bateando 199 en sus últimos 7 juegos. Milwaukee está bateando 268 contra derechos y promediando 5.2 carreras por juego ganando 32 de 53. Tienen un récord de 21-11 en juegos diurnos esta temporada con un retorno de más 11.2 unidades. El récord del equipo detrás de Montas es de 8-26 cuando están en la línea entre más 1.00 y más 1.50 con una pérdida de menos 16.4 unidades y 22-11 detrás de Rea en las últimas 2 temporadas. Juega Milwaukee menos 135. Cleveland Guardians vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Guardians en Blue Jays. Ben Lively es el abridor para Cleveland. Lively en 10 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 2.59 con un whip de 1.11. El derecho está ponchando al 21.8% con un 6.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 34.6% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.85 implica un aumento en la efectividad basado en sus números. José Berríos es el abridor para Toronto. Berríos ha comenzado en 14 juegos con una efectividad de 2.93 y un whip de 1.10. El veterano poncha al 18.9% con un 6.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 45.3% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.55 sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. El bullpen de Toronto en la carretera tiene una efectividad de 4.93 en sus 33 juegos. En sus últimos 7 juegos están bateando 213. El bullpen de Cleveland en casa tiene una efectividad de 2.51 en sus 39 juegos donde han ganado 23 de 39. Promedian 4.9 carreras por juego en juegos diurnos donde han ganado 17 de 24. El récord del equipo detrás de Berríos es de 38-49 cuando están en la línea entre menos 100 y menos 150 con una pérdida de menos 24.7 unidades. Toronto tiene un récord de 37-40 cuando están en la línea entre menos 125 y menos 175 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 20.2 unidades. El récord del equipo detrás de Lively es de 15-6 contra equipos perdedores con un retorno de más 11.5 unidades. Juega Cleveland más 1-1-7. Detroit Tigers vs Houston Astros, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Tigers en Astros. Kenta Maeda es el abridor para Detroit. Maeda tiene 11 aperturas en 2024 con una efectividad de 5.89 y un whip de 1.40.
El veterano tiene una tasa de ponches del 18.3% con un 8.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 31.9% con 2.03 jonrones por cada 9 entradas. Eric Lauer será el abridor para Houston. Lauer hace su debut en la MLB después de 12 apariciones en AAA con malos resultados. El zurdo tuvo 9 aperturas con una aparición de relevo con los Brewers el año pasado con una efectividad de 6.56 y un whip de 1.67. Ponchó al 20.4% con un 11.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 25% con 3.09 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Houston en casa promedia 4.8 carreras por juego. En sus últimos 7 juegos están bateando 273. Detroit está bateando 274 en este periodo donde han promediado 6.1 carreras por juego. Juega Detroit y Houston más de 8.5. Kansas City Royals vs. Los Ángeles Dodgers, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Royals en Dodgers, Brady Singer abre para Kansas City. Singer tiene 13 aperturas con una efectividad de 3.31 whip de 1.23. El derecho poncha al 23.7% con 6.9% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 51.5% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Glasnow abre para Los Ángeles. Glasnow en 14 aperturas tiene una efectividad de 3.24 con un whip de 0.94. El veterano tiene una tasa de ponches elite del 34.5% con 7.1% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 45.6% con 1.05 jonrones por cada 9 entradas. Kansas City batea 251 contra derechos donde anotan 4.9 carreras por juego y han ganado 33 de 59 con un retorno de más 9.2 unidades. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 3.69. Los Ángeles tiene un récord de 24-22 contra abridores derechos con una pérdida de menos 13.2 unidades. Batean 239 en juegos de día donde promedian 3.9 carreras por juego en esos 21 juegos. El récord del equipo con Singer es de 7-0 en juegos de día esta temporada con un retorno de más 7.8 unidades. El récord del equipo con Glasnow es de 1-8 cuando enfrentan a un equipo con un porcentaje de victorias de 540 a 620 en las últimas 3 temporadas con una pérdida de menos 9.6 unidades. Juega a favor de Kansas City más 222. Los Ángeles Angels vs San Francisco Giants, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Angels en Giants, José Suárez será el lanzador principal para Los Ángeles. Suárez ha aparecido en 17 juegos en el año con una efectividad de 7.08 y un whip de 1.75. El zurdo poncha al 22.8% con un 13% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 44.6% con 1.31 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Harrison es el abridor para San Francisco. Harrison en 14 aperturas tiene una efectividad de 3.96 con un whip de 1.33. El zurdo poncha al 20.6% con un 6.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 42.1% con 1.05 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles está bateando 270 contra abridores zurdos y promediando 5.2 carreras contra ellos, ganando 8 de 14. Están bateando 264 contra la Liga Nacional, ganando 13 de 23. San Francisco en sus últimos 7 juegos está bateando 225 y ha perdido 11 de 17 contra la Liga Americana. Tienen un récord de 60-54 cuando son favoritos por menos 110 o más en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 17.3 unidades. Los Angels tienen un récord de 10-4 en la carretera contra equipos perdedores esta temporada con un retorno de más 9.5 unidades. Juega Los Ángeles más 1.62. Miami Marlins vs Washington Nationals, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Marlins en Nationals, Jesús Luzardo será el abridor para Miami. Luzardo en 11 aperturas en 2024 lleva una efectividad de 5.11 con un whip de 1.22. El zurdo poncha al 22% con un 7.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 36.6% con 1.02 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.81 sugiere una disminución en la efectividad basado en sus números.
Mitchell Parker será el abridor para Washington. Parker tiene 11 aperturas con una efectividad de 3.21 con un whip de 1.09. El novato zurdo poncha al 18.5% con un 6% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 44.1% con 0.88 jonrones por cada 9 entradas. Miami tiene un récord de 3-22 enfrentando a abridores zurdos ya que promedian 2.6 carreras por juego contra ellos. Están bateando 184 en sus últimos 7 juegos. Los Nationals en este periodo están bateando 279 y promediando 5.9 carreras por juego. Miami tiene un récord de 10-21 cuando están en la línea entre más 1.25 y menos 125 esta temporada con una pérdida de menos 10.2 unidades. Washington tiene un récord de 16-9 cuando enfrenta a un equipo con un porcentaje de victorias de menos 380 o menos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 10.1 unidades. Juega Washington menos 114. New York Yankees vs Boston Red Sox, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Yankees en Red Sox, Marcus Stroman abrirá para Nueva York. Stroman en 14 aperturas en el año muestra una efectividad de 2.82 con un whip de 1.24. El derecho poncha al 17.4% con 10.2% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 50.4% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.78 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Kutter Crawford abrirá para Boston. Crawford tiene 14 aperturas con una efectividad de 3.47 y un whip de 1.18. El derecho poncha al 23.4% con 7.4% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 35.3% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Nueva York batea 258 contra abridores derechos ganando 41 de 58. Su bullpen tiene una efectividad de 2.74 en la carretera. Boston batea 222 en sus juegos divisionales donde han perdido 9 de 15. El récord del equipo con Crawford es de 3-16 en casa en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 17.2 unidades. Los Yankees tienen un récord de 22-10 cuando están entre menos 100 y menos 150 esta temporada con un retorno de más 9.3 unidades. Juega a favor de Nueva York menos 130. Oakland Athletics vs Minnesota Twins Juego 1, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Athletics en Twins Juego 1, JP Sears será el abridor para Oakland. Sears en 14 aperturas tiene una efectividad de 4.02 con un whip de 1.15. El zurdo está ponchando al 16.8% con un 7.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 37.6% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. Bailey Ober es el abridor para Minnesota. Ober en 13 aperturas tiene una efectividad de 5.13 con un whip de 1.19. El derecho poncha al 23.6% con un 6.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 31.4% con 1.49 jonrones por cada 9 entradas. Oakland está bateando 245 en sus 32 juegos diurnos donde promedian 4.7 carreras por juego y tienen un retorno de más 1.9 unidades. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 3.62 en 37 juegos. Los Twins están bateando 237 en sus 33 juegos diurnos. Juega Oakland más 1.57. Oakland Athletics vs Minnesota Twins Juego 2, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Athletics en Twins Juego 2, Joey Estes será el abridor para Oakland. Estes en 6 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 4.78 con un whip de 1.13. El derecho poncha al 21.4% con un 6.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 18.1% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Chris Paddack es el abridor para Minnesota. Paddack tiene 13 aperturas con una efectividad de 4.79 y un whip de 1.37. El derecho poncha al 21.7% con un 4.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 37.7% con 1.39 jonrones por cada 9 entradas. Los Twins en sus últimos 7 juegos están bateando 327 y promediando 7 carreras por juego. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 3.37. Oakland está bateando 209 en la carretera.
Juega Minnesota en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 102 en el juego 2. Philadelphia Phillies vs Baltimore Orioles, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Phillies en Orioles. Zach Wheeler es el abridor para Filadelfia. Wheeler tiene 14 aperturas en la campaña con una efectividad de 2.16 y un whip de 0.94. El derecho poncha al 27.7% con un 7.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 41.9% con 0.62 jonrones por cada 9 entradas. Corbin Burnes será el abridor para Baltimore. Burnes en 14 aperturas tiene una efectividad de 2.08 con un whip de 1.00. El veterano poncha al 24% con un 6.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 50.4% con 0.83 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.20 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. El bullpen de los Phillies en la carretera tiene una efectividad de 2.98 en sus 33 juegos donde han ganado 20. Filadelfia está bateando 254 contra abridores derechos promediando 5.5 carreras por juego y ganando 29 de 40. Baltimore está bateando 225 contra la Liga Nacional. Tienen un récord de 17-5 después de una derrota esta temporada con un retorno de más 11.7 unidades. Juega Filadelfia más 120. Pittsburgh Pirates vs Colorado Rockies, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Pirates en Rockies. Dalton Jefferies es el abridor para Pittsburgh. Jefferies apareció en 2 juegos permitiendo 9 carreras limpias con 4 ponches en 4 2/3 entradas. Fue drafteado en 2016 con malos números de carrera en las grandes ligas que lo llevaron a una carrera en ligas menores. El derecho tiene 16 apariciones de carrera con una efectividad de 6.64 y un whip de 1.51, ponchando a 18 bateadores en 27 2/3 entradas. Dakota Hudson será el abridor para Colorado. Hudson en 13 aperturas tiene una efectividad de 4.87 con un whip de 1.46. El derecho poncha al 11.9% con un 11.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 53.5% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. Colorado en sus últimos 7 juegos está bateando 280 y promediando 5.6 carreras por juego. El bullpen de los Pirates en la carretera tiene una efectividad de 4.10 en sus 37 juegos donde han perdido 20. Batean 225 contra abridores derechos. Juega Colorado más 120. San Diego Padres vs New York Mets, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Padres en Mets. Daylan Cease será el abridor para San Diego. Cease en 14 aperturas tiene una efectividad de 3.36 con un whip de 1.00. El derecho tiene una tasa de ponches élite del 30.3% con un 6.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 34.3% con 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Tyler McGill será el abridor para New York. McGill tiene 5 aperturas con una efectividad de 3.51 y un whip de 1.29. El derecho está ponchando al 28.8% con un 9.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 36.9% con un daño limitado de jonrones. Los Padres están bateando 275 contra abridores derechos promediando 5.5 carreras por juego. Tienen un récord ganador en la carretera donde su bullpen ha tenido buen rendimiento. New York está bateando 215 en casa donde han perdido 23 de 40. Tienen un récord de 32-63 cuando son underdogs de más 1-0-0 o más en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 22 unidades. Juega San Diego menos 125. St. Louis Cardinals vs Chicago Cubs, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Cardinals en Cubs. Miles Mikolas será el abridor para St. Louis. Mikolas tiene 14 aperturas en 2024, entregando una efectividad de 4.85 con un whip de 1.19. El derecho está ponchando al 18.4% con un 4.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 42.1% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Jameson Taillon será el abridor para Chicago. Taillon tiene 10 aperturas con una efectividad de 3.09 y un whip de 1.30. El veterano poncha al 16.9% con un 5.9% de bases por bolas.
Las bolas rodadas son del 41.1% con 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Chicago está bateando 221 en sus 32 juegos diurnos y ha perdido 18 de ellos. Están promediando 2.9 carreras por juego en sus últimos 7. El récord del equipo detrás de Taillon es de 5-14 cuando está en la línea entre más 125 y menos 125 con una pérdida de menos 10 unidades en las últimas 2 temporadas. Los Cubs están 3-10 en casa cuando están en la línea entre menos 100 y menos 150 esta temporada con una pérdida de menos 9.1 unidades. Juega St. Louis más 1-1-4. Tampa Bay Rays vs Atlanta Braves, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Rays en Braves, Zach Eflin es el abridor para Tampa Bay. Eflin tiene 12 aperturas en 2024 entregando una efectividad de 4.06 con un whip de 1.15. El derecho poncha al 17.5% con un 1.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 41% con 1.18 jonrones por cada 9 entradas. Hurston Waldrep será el abridor para Atlanta. Waldrep en su debut en la MLB permitió 7 carreras limpias con 4 bases por bolas y un ponche en 3 2/3 entradas en Washington. Una selección de primera ronda en 2023 que puso grandes números en las menores las 2 últimas temporadas. Tampa Bay en sus últimos 7 juegos está bateando 208 y promediando 2.9 carreras por juego perdiendo 5 de esos juegos. Tienen un récord de 21-31 enfrentando a abridores derechos con una pérdida de menos 16.5 unidades. Los Braves están bateando 263 en casa, ganando 21 de 33. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 3.41. Tampa Bay tiene un récord de 9-19 en el año cuando enfrenta a un equipo que supera a sus oponentes por 0.5 carreras o más esta temporada con una pérdida de menos 11.2 unidades. Juega Atlanta menos 113. Texas Rangers vs Seattle Mariners, predicción de apuestas de MLB, 16 de junio de 2024. Rangers en Mariners, Dane Dunning es el abridor para Texas. Dunning en 11 aperturas en 2024 lleva una efectividad de 4.80 con un whip de 1.23. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 25.7% con 11.3% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 45.7% con 1.82 jonrones por cada 9 entradas. Logan Gilbert será el abridor para Seattle. Gilbert tiene 14 aperturas con una efectividad de 3.19 y un whip de 0.97. El derecho poncha al 24.1% con 5.7% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 42.9% con 1.10 jonrones por cada 9 entradas. Texas batea 215 en sus últimos 7 juegos. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 6.40 donde han perdido 20 de 37. Seattle tiene un récord de 26-2 en casa donde su bullpen tiene una efectividad de 2.84. Tienen un récord de 16-5 contra la división esta temporada. El récord del equipo con Dunning es de 11-24 en la carretera en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 14.6 unidades. Juega a favor de Seattle menos 137.